Buenas tardes, José. Adolfo, buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Luis Fernando. Buenas noches ya. Buenas noches, Lick. Buenas noches, José. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Robert. Buenas noches, Brenda. Buenas noches, Lick. Marilis. Buenas noches, Cristina, Feliciana, Jamie, Pamela, Luis, Silvia, Luis, Enrique, Augusto, Shirley. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Wendy. José, buenas noches, Werner Estuardo Celis. Buenas noches, licenciado. Evi, Oscar, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Jessica, Rubí, Oscar, José, Silvia Regina. Solo antes de comenzar, ¿con qué? Con Wendy, con Cristina, estuvimos hablando de un tema. ¿Buscaron la ley, Cristina y Wendy? Sí, licenciado. ¿La buscaste? Sí, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Wendy. La primera es el decreto 27/2000, Ley de Protección a los Derechos a las Personas con VIH-Sida, y encontré unos artículos que se relacionan al trabajo. ¿Sabes qué, Cristi? Hace un favor. O Wendy. Bueno, escribímoslo ahí, Cristi, para que nos quede grabado. Después lo voy a decir a los compañeros de qué se trata. Estamos hablando exactamente de día 2, ya al final, ya un poco tarde, pero esto nos emocionamos. Y estamos hablando de un tema muy valioso, que era el referente al examen médico. Ese fue el tema, por eso salió. Cristi, ¿puedes ponerse a anotármela por ahí la ley? Sí, Lick, esa misma fue la que yo encontré, la 27, Va, pero la 2000, pero... entonces, escríbamelo ahí para que nos quede grabado. Vale. Va a estar bonito el análisis porque te acuerdas que hablamos de la integración de la norma. Ahí estamos. Fíjense, pues, aquí, decreto 27/2000, Ley de Protección a las Personas con VIH-Sida. Así dice. No terminé de leer. Sí, licenciado. Bueno, solo es la primera parte porque también es para los derechos humanos de las personas con VIH. Va. Ahora solo tengo una duda, Cristina. ¿Qué artículos se encontraron, Wendy? ¿Qué artículos se encontraron para poder nosotros tenerlos como un fundamento legal y que no sean discriminadas las personas positivas con VIH? En el momento de la potestad que tiene o le faculta la ley al patrono de mandarnos a hacer un examen médico, ya sea al ingresar en la empresa o durante el tiempo que seamos trabajadores. ¿Qué encontraste? Yo encontré en el artículo 22 de la ley, ahorita le digo, bueno, es el artículo número 22, el 20, 22, 37, 42 y el 52 literal C. Vamos a ver qué dice. Entonces, en el artículo 20 dice de la autorización excepcional de la prueba. Se prohíbe la autorización de las pruebas para diagnóstico de infección por VIH de manera obligatoria, salvo en los siguientes casos. Entonces está ahí A, cuando sea el criterio del médico, B, cuando se trate de donación de sangre, y la C, cuando se requiere para fines procesales penales, con previa orden de la autoridad judicial competente. En el 22 dice también excepciones a la realización de la prueba de VIH.
no se solicitará la prueba serológica para el ingreso al país, acceso a bienes y servicios, a trabajo, a forma de parte de instituciones educativas o para recibir atención médica. También en el artículo 37 también está de que dice de la discriminación. Se prohíbe la discriminación de las personas que viven con VIH-Sida contraria a la dignidad humana a fin de asegurar el respeto a la integridad física y psíquica de las personas. Es en el artículo 37. En el 42 dice derecho al trabajo. Las personas que viven con VIH-Sida tienen derecho al trabajo y pueden desempeñar labores de acuerdo a su capacidad y situación. No podrá considerarse la infección por el VIH como impedimento para contratar, no como causal para la terminación de la relación laboral. Esa fue la que más apegué yo al derecho al trabajo. Y el 52, que dice contravenciones, se sancionará de acuerdo con el Código de Salud, el Código Penal, a quien o quienes realicen las siguientes contravenciones, y ese está en el literal C. Dice, al patrono que solicita a un empleado o a una persona que va a contratar el examen diagnóstico de infección por el VIH. Esas fueron las que yo encontré como que se pegaban a derecho laboral. Bueno, Wendy, solo con una pregunta, Wendy. Sí, Lick. Tú que estás un poco ahí con recursos humanos y con investigación. Tengo una duda. Cuando el código dice practicar un examen médico, ¿sí?, que no debemos de someter si el patrono así lo solicita, o el Seguro Social. Pero esta prueba de VIH es una prueba específica, o por ejemplo, si vamos a hacer un chequeo médico, los médicos no logran detectar, porque esta prueba es una prueba específica, o pueden detectar medios con una prueba general que yo puedo ser positivo. Fíjese, Lick, que le llaman pruebas rápidas. Entonces, en la prueba rápida, tira como que, así como una prueba de embarazo, que si no está bien confirmado el resultado, lo vuelven a realizar, pero ya más específico, una confirmatoria le llaman ellos pero esa no la manejan prácticamente aquí en los hospitales, sino más que en la central, más que todo, mandan todas esas pruebas para confirmar si en realidad la prueba es VIH positivo. Sí, pero tal vez alguien más nos ayude. Me voy a contar dónde estamos nosotros. Y como nos quedamos un poco ahí platicando con Cristi, concuerdo lo siguiente. ¿Se recuerda que vimos de que los derechos que tiene el patrono y las obligaciones que tenemos nosotros está a practicarse el examen médico? Pero ¿qué pasa si las personas son positivas de VIH? Entonces, mi duda que me surge es de que no puede haber discriminación, ¿va? No puede haber discriminación. No solo por ser positivo, yo creo que hay otras más. Pero yo tengo... Sí, mi pregunta es esta. Por ejemplo, yo voy a hacerme ese examen médico que hacen para ingresar a una empresa, me imagino que no es un examen especializado, pues debe ser como generalidades, ¿va? Me imagino yo. Pero mi idea es de que en esa generalidad puede hacer que ellos tengan duda y me puedan mandar a hacer otro examen. Se salen ya del código, ¿va? Porque ahí lo que dicen es mandar a hacer una prueba, o sea, mandar a hacer un examen médico. Yo nada más le preguntaría a alguien que ha tenido la experiencia de ese examen médico. Aquí estamos, yo soy ese que es un examen común y corriente. De sangre no se detecta, eso es interesante. Licenciado, la prueba que yo investigué se llama prueba ELISA, que como que hace el conteo de no sé qué en la sangre, pero yo investigué y esa es la prueba específica que se usa aquí en Guatemala para detectar si una persona realmente tiene VIH. Pero eso no prácticamente solo es ELISA, hay otros tipos de pruebas que le llaman Inmunocom, son diferentes tipos de pruebas, como decir, como la marca más que todo, no es prácticamente, sí, pues. Por eso le digo, hay pruebas específicas.
Pero Hay mira, unas que tiran un falso positivo, entonces para poder confirmarla, la mandan a la central para ver si de verdad ya sacan un poquito más de sangre para ver si de verdad es positiva o es negativa, porque dan falsos negativos. Igual como cuando se hace la prueba de hepatitis. Ahí está Daniel. Ahí Daniel, ¿sabe por qué? Le puedo decir por qué nos surgió la duda. Y quiero que Daniel nos apoye ahí. Y no sé si Jocelyn también nos puede apoyar ahí. Pero fíjate, Daniel, que la duda que nos apareció a nosotros fue la siguiente. Ya al final de la clase, ya terminamos como a las 9 ese día platicando. Y primero, pues ellas me explicaron a mí que no hay que hablar de SIDA, ¿va? Sino de VIH, ¿sí? O sea, SIDA, cuando uno habla de SIDA, tal vez podría haber hasta un tipo de discriminación. Vos que trabajás en esos programas, así es. apoyás en eso. La duda que nos tipo de discriminación era la siguiente: que si en un examen médico común, por ejemplo, que una empresa me mande a hacer un chequeo médico a mí, ¿será que pueden ellos detectar? Porque yo entiendo, Wendy trabaja en hospitales y su ambiente de ella pues es un ambiente muy especial y yo sé que Wendy conoce muy bien y todo lo demás. Pero la duda que yo tengo es esa prueba que hacen. Yo por eso te quería preguntarle si había tenido la experiencia, si en esa prueba que pueden hacer en un trabajo de salud, bueno, que es sangre, no sé qué más le pueden revisar a uno, porque no he tenido nunca el tener que ir. Pero ¿será que podrían detectar ellos enfermedades terminales o una enfermedad, una situación, por ejemplo, de que uno fuera positivo? Te digo porque queremos nosotros ver cómo hacemos para evitar la discriminación. Claro, yo te digo, la ley es clara y no sé si se dieron cuenta, Wendy y Cristi, una ley de meras raras, mamás las hicieron por otra cosa. Así es. Ya te digo, Incluso, licenciado, la prueba de VIH no solo la trabajan en el laboratorio, que uno llegue, que se la hagan así, nada más por hacérsela así. Todos los hospitales cuentan con una unidad de atención integral. La unidad de atención integral, más que todo, es para los pacientes con VIH. Sí. Si uno necesita una prueba, tiene que pasar con el psicólogo y explicarle por qué quiere la prueba. Entonces ya el psicólogo le da la orden al paciente para que le realicen en el laboratorio la prueba de VIH, sífilis, hepatitis, lo que necesite el paciente, pero tiene que pasar con el psicólogo. Porque antes, y si la prueba saliera positiva, igual después. Va, mira, pues, solo vamos a dejar, Jocelyn, solo le quiero dejar el tiempo a Daniel y después te lo dejo a ti. ¿Sabes por qué? Porque creo que Daniel trabaja un programa directamente. Daniel, y después Jocelyn, prometido que te toca. Ya ahorita me voy a ir. No Buenas noches a todos. Nosotros como programa contamos con tanto como decreto, acuerdo y política pública, por lo mismo, porque como uno de los pacientes se les discrimina en cualquier lado, como estaba comentando Wendy. Cuando son pacientes ya con VIH, no es tanto como dicen con SIDA o algo así, sino son pacientes viviendo con VIH, porque el SIDA ya es una enfermedad terminal, ya sea en otro problema. Lo de las pruebas se les realizan varias pruebas y lo que estaban comentando, se les hace como un ejemplo, la más común que se compra es una marca Determine, porque aquí hay pruebas de alto grado de especificidad y alto grado de ¿cómo se llama? Otro tipo, perdón, pero ese es de biología. Dependiendo lo que salga en una prueba, si la prueba sale positiva, se le realiza otra segunda prueba para ver si la persona está viviendo o no está viviendo con VIH. Si en algún momento hay un inconveniente con las pruebas, una tercera prueba que es la ELISA, que es de alto grado de especificidad, y entonces ahí se empiezan a descartar. A los pacientes a las personas que están trabajando en lugares así, no se les puede exigir una prueba de VIH porque eso es algo ilegal. Únicamente se les podría, ahí sí que solamente por el tipo de trabajo que estén desempeñando. Sí. Pero por cualquier tipo de trabajo, así sea de oficina, no se les puede exigir una prueba de VIH. Fíjate que está bien tu opinión porque eso me permite a mí decir de que en un examen médico para trabajar muy difícilmente te vayan a discriminar porque realmente no tenés un resultado concluyente. Solo vamos a ver qué dice Jocelyn. Jocelyn.
Gracias, licenciado. Buenas tardes. Bueno, yo trabajo en el tema de VIH y la verdad que ese es un tema muy interesante. Y nosotros nos basamos bajo la Ley Decreto 27/2000, la ley que se creó para el combate y prevención de VIH. Y en el artículo 19 nos habla sobre la confidencialidad y voluntariedad de las pruebas. ¿Qué significa eso? Que en los exámenes médicos no es obligatorio y no se le tiene que obligar a una persona a realizarse esta prueba, porque los exámenes médicos es para ver que no tenga parásitos, que no tenga infecciones o alguna otra situación. Pero en el caso del tema de VIH, esas pruebas son específicas y no me refiero a específicas si es de Termine, Inmunocom o Acutel, etcétera, o prueba de ELISA o Western Blot, sino que es una prueba específica. ¿Por qué? Porque es voluntaria. Eso significa que nadie nos puede obligar a hacernos la prueba, a menos que hayan excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, que venga una persona que bajo criterio médico, el médico vea que es una persona que está en fase avanzada de VIH, porque ahora ya no se dice SIDA, sino es VIH avanzado, entonces el médico puede autorizar la prueba, al igual que los padres, son los únicos que pueden autorizar las pruebas también, o una persona que esté bajo alteración de la conducta o alteración de la conciencia, o que vaya a recibir algún procedimiento médico, sí pueden venir y no obligarles, sino que decirles que se deben de hacer esta prueba, ¿verdad? O, por ejemplo, también cuando van a donar sangre, esta prueba sí se la tienen que realizar. ¿Bajo qué? Bajo un consentimiento informado, porque como es una prueba legal, entonces no pueden venir y realizarse esta prueba. Lo que decían las compañeras o los que me antecedieron es que esas pruebas que se utilizan es para ver si hay anticuerpos y otras que son más específicas. Por ejemplo, el ELISA puede ser una prueba confirmatoria, ¿verdad? Eso significa que nos salió una prueba positiva de VIH, entonces con esa van a confirmar. Y que también no en todos los departamentos hay unidades de atención integral, ¿verdad? La atención integral consta en médicos, psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales, nutricionistas, que van a trabajar en conjunto con las personas. Sin embargo, en todos los departamentos no hay. Por eso es que algunas personas tienen que emigrar para acá, para la ciudad, y otras a departamentos diferentes para recibir esa atención integral. Sin embargo, ahora pues se está luchando. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud venga y pueda descentralizar las unidades de atención integral y que se logre que en los departamentos haya. Pero eso es a futuro, ¿verdad? Esperemos que algún día se logre. Y también que cuando hay excepciones en donde sí les piden las pruebas. Por ejemplo, en la Guardia de Honor, que son militares, a ellos ellos por obligación deben de realizarse esa prueba. Según ellos comentan, es porque por los cuidados que ellos pueden llegar a tener, pero que venga una empresa X, por ejemplo, si Cebollines, Macu, etcétera, no pueden obligar a la persona, incluso no pueden darle el derecho a recibir el trabajo si no llevan la prueba. Sin embargo, eso existe, eso está. Entonces, cuando una persona no sabe sobre este decreto ley, entonces no va a saber sobre sus derechos. Y muchas veces ni sabemos cuáles son nuestros derechos constitucionales, universales y personales, menos vamos a saber una ley decreto 27/2000 para VIH, porque a la larga a muchos no les interesa, ¿verdad? Sí. Fíjese que el Ministerio actualmente cuenta con 16 unidades de atención integral a nivel nacional. La más grande es el Roosevelt y después sigue el San Juan. Actualmente se está trabajando para abrir una nueva que es en Jalapa. Y lo que hacen es de que pongámosle los pacientes que son de acá de la capital, buscan la más cercana, con tal de que no los discriminen, porque al momento que van a traer sus medicamentos o van a hacerse sus evaluaciones médicas, porque como dijo la compañera, ellos pasan por un proceso de varios profesionales para evaluación, nutricionistas, psicólogos y todo, para ver cómo está su sistema inmune. Y dependiendo de eso, pongámosle, si ellos van acá al Roosevelt y ellos son de acá, pueden toparse con algún conocido y los empiezan a discriminar. Entonces lo que hacen ellos es migrar hacia otros departamentos para ir a recoger sus medicamentos. Y fíjate que no solo es eso, sino también ellos sufren de mucha discriminación y rechazo por parte del personal que trabaja en los centros de salud,
en los ¿cómo se llama? En los hospitales. Al saber que son VIH positivos, ahí vienen los idosos. Y créame, tengo casi 20 años de trabajar en el tema de VIH. Incluso me recuerdo cuando nos discriminaban, si ahí vienen los idosos, y no como psicólogo, ¿qué pasa, verdad? Entonces, lo que se ha tratado ahora es de sensibilizar al personal. Sin embargo, hay muchas brechas. ¿Por qué? Porque a la larga el personal es muy cambiante, entonces no se dan abasto de estar capacitando y capacitando a cada persona, y por eso sigue la discriminación. Y lo que decía Daniel, muchas personas prefieren venir a la capital, por ejemplo, de departamentos. ¿Por qué? Porque sabemos que en los departamentos, como es un pueblo pequeño, todo mundo sabe, y aparte de eso, violan la confidencialidad de la persona, y por la misma ignorancia, que no saben que hay una ley que los ampara, es que no denuncian, ¿verdad? Entonces, y eso sumándole a las poblaciones claves, como las personas transexuales, transgénero, de la diversidad mujeres trabajadoras sexuales, exactamente. Así es. No, y no solo eso, sino, sí, y me encanta. Ni modo, trabajo en eso. Es un tema, yo les digo, fíjense, solo para decirles algo. Cuando yo me metí cercano a la facultad, en el voluntariado, decidí precisamente que los estudiantes se informaran. Fíjate que tuve ¿qué te dijeron? Que cuando yo presenté mi proyecto, y que por cierto me recuerdo que fue unos grupos que en un edificio que está enfrente del Géminis, ahí tuvimos una reunión. Pero fue tanta el apoyo que yo tuve, que fíjate que me invitó una mujer de Panamá. Y bueno, me enseñaron todo el proyecto, me explicaron muchas cosas que uno necesita saber. Pero quiero decirles que la facultad, que 2014-15, hicimos un programa completo. Escúchenme, hasta el uso del preservativo lo enseñaron en la entrada de la facultad. O sea, fue un programa donde, fíjate que más o menos nos prepararon como con unos 100 personas que manejaban el tema, y ellos le daban, o sea, en el voluntariado, cuando nace con la idea de que muchos alumnos no pueden con la práctica. Antes era un problema serio, claro, hoy hay clínicas, cualquier clase de clínicas, pero antes la idea es que el voluntariado les exonerara de una práctica. Entonces dijimos, vamos a los problemas nacionales, vamos a problemas que sean nacionales, para que el estudiante también vea esa parte, esta parte que dijeron. Vemos las jurídicas, ¿verdad? Hay práctica de notariado ahora, hay práctica de civil, práctica de penal, práctica laboral, pero temas como estos casi nunca se quieren practicar. De hecho, esta ley que ustedes dicen, solo déjame ver el decreto de qué año es. Sí, es cierto lo que usted dice, licenciado. Por ejemplo, yo le preguntaba a muchos amigos que son abogados, y algunos no saben de esta ley. No. Incluso en algún momento decían de que ese tema no les interesaba. Sin embargo, cuando ya vemos que un familiar, un amigo o alguien cercano está pasando esa situación, entonces es como cuando se empiezan a interesar, ¿verdad? Pero lo contrario, no les interesa el tema del VIH. Pero ahorita que Cristi la menciona ahí, que es la 27, el decreto 27 de 2000, sí. Lo que me pareció un poco, a lo lejos me recuerdo, que no hablaba de sanciones. O sea, tampoco es una ley que te dijeron que le hicieron con el corazón, ¿vale? Le hicieron una ley porque creo que había un compromiso nacional, un compromiso internacional. Yo me recuerdo que uno de los propósitos era que precisamente, por lo menos esa promoción, esa gente que estuvo con nosotros en ese entonces, sí te digo, porque entre las conferencias era exactamente el análisis del decreto ley 27-2000. Pero bueno, vamos a dejar ahí el tema. El tema nace jóvenes, ¿por qué? Porque está dentro de las obligaciones nuestras como trabajadores presentarnos, hacernos un diagnóstico médico, una evaluación médica, si el patrón no lo requiere en el momento que ingresemos o en el momento durante estemos trabajando.
Eso lo leímos, eso lo leímos acá, en el código está clara la norma. Entonces, Cristi salió con la duda, dice, ¿y qué pasa con el tema este que estamos discutiendo? Entonces nos entró la duda, entonces fue el que les propusimos a ellas ahí que hicieran el análisis. Fíjate que todo lo que han platicado ustedes, todo lo que han platicado, me gustaría de repente los que quieran, pues por supuesto, a nadie se le puede obligar, pero a mí me gustaría que de repente, mira, voy a ver si terminamos bien en el tiempo que yo tengo estipulado, me gustaría que de repente me apoyaran ustedes, que conocieran la ley, por lo menos que el estudiante de Derecho conozca que existe esta ley, que existe esta ley y que es una ley que la mayoría no la lee. Yo no sé si entre todos ustedes los que me han platicado, yo me recuerdo que el licenciado Julio Rodríguez, no sé si lo ubican, él me acompañó a mí a Panamá y lo encontré hace poco, lo encontré, me hablaría hace un mes, que quería hablar con el decano de la facultad porque quería tocar un poquito otra vez el tema. Entonces le dije, Julio, yo me quedé trabajando, pero yo me quedé trabajando con una ONG que precisamente como que es la parte legal de la discriminación. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí, pero el tema es sumamente fascinante, fascinante en el sentido que como abogados necesitamos conocer. Son leyes, fíjate, pues yo lo entiendo cuando todavía yo paso y que les digo, estoy aprendiendo, pues yo por supuesto hay cosas que estoy aprendiendo. No tienen idea otro tipo de discriminación que se puede dar. Por ejemplo, ahí Cristi hablaba de la diabetes. Oíme, Cristi, la diabetes es otra discriminación. Decime los seguros médicos, de una vez tengas diabetes, adiós seguro médico. Ese es un tipo de discriminación. Oíme, y hay empresas que definitivamente tampoco. Imagínate, hemos llegado al extremo de que a la mujer, me decía alguien ahí, todos los que escribieron, los alumnos que escribieron ese tema, me dicen, Lick, hay quienes hasta quieren hacernos en algunos lugares de trabajo la prueba de embarazo. Pues eso es tu derecho humano, ¿va? Yo siempre he creído que, por ejemplo, la mujer sancarlista, ustedes como estudiantes, las mujeres, de veras, yo siento que sin querer, ¿oíste? Y yo traté de dejar una normativa que pues yo cuando estuve traté de cumplirla, ¿oíste? Que la mujer, la estudiante de la facultad, ¿por qué ustedes tienen que condicionar sus embarazos a los exámenes? Si esto es derecho humano, oye, es tu derecho humano, no podemos nosotros. Entonces yo propuse, quedó la normativa, claro, por muchas razones no la querían ejecutar algunos. Entonces yo les propuse, si yo me voy a una sección, si yo me voy a la sección de ustedes, ¿cuántas mujeres podrían haber embarazadas? 5, 8, 10. Entonces le dije al profesor, es más fácil de que yo trate de adecuar mis exámenes y en ese entonces hacerlo de manera virtual para el estudiante y no condicionarle y violentarle su derecho de que ustedes tienen que planificar. No me dejo embarazar porque cabal me tocan parciales. No, porque me tocan finales. Pues si la familia es lo más hermoso, es lo que debíamos de proteger. Entonces deberíamos, a nivel de universidad estatal, a nivel pública, de tener nosotros que sin querer, fíjate, pues, el problema que tuvimos, por ejemplo, el primer estudiante en silla de ruedas. Sabes que hay, pero muy pocos. Jóvenes, le tocó en el tercer nivel, ustedes pues no han ido a los edificios, pero por ejemplo el S2, el S2 no tiene elevador y le tocó el tercer nivel. Entonces al principio los compañeros lo subían y lo bajaban. Pero una vez me llamó, me dice, Lick, se fueron todos y me quedé arriba. Oíme, no previó la universidad nunca, precisamente cumplir con eso. Comenzamos nosotros a hacer las rampas, si se dan cuenta ahora, no ha ido, pero cuando vean hay rampas, y digo gracias a Dios. Entonces yo lo que quiero decirles es que en la parte del derecho laboral, todo el derecho que nosotros podamos incluir, hay que hacerlo. Yo en lo personal les digo que cuando ustedes piden revisión de examen, uno de profesor se puede incomodar,
Pero si es su derecho. Claro, dice el reglamento, pues. O sea, yo me puedo equivocar, le voy a decir, yo las notas primero las pasamos con un borrador y después las pasamos a cuadros. Imagínense que yo me equivoque y que cuando mire Corina, va a decir, yo, no, que dije que saqué 0,5, si eran 50, pero yo no me cuadra aquí. Pero quiero que Corina me pida mi revisión y eso lo tienen que ser consciente, porque Corina sabe lo que contestó. Pero fíjense que las dos fueron, en las 4 secciones quedó 2 revisiones. Pero hasta le escribí, le dije, me sorprenden tus respuestas. Hemos hablado hasta la saciedad de los 15 años y me pusiste 14. Me sorprende tu respuesta. Un menor de edad, pero de 15 años puede firmar su contrato y decide que son sus padres. Entonces me da la idea que no has asistido a clases. Entonces me comencé a revisar todas y eso es lo que hay que evitar. Pues cuando uno dice, porque yo soy que alguien me dice, ¿qué procedimiento hago? Conmigo no tiene necesidad de hacer procedimiento. Es más, conmigo ni siquiera en el extraordinario estoy pidiendo yo que imagínate que requieren examen que estabas mal, enfermo. ¿Y para qué lo voy a obligar a ustedes a ir a sacar un certificado que ni siquiera es cierto? Te digo yo pienso que el alumno que no se examina, que muy pocos, muy pocos, de la acción de ustedes serían 2 o 3. Entonces yo estoy consciente que fue por trabajo o cualquier otra circunstancia. Pero bueno, está interesante el tema, pero tenemos que terminar esto porque acuérdense que este semestre es bien cortito. Después de Semana Santa nos queda un mes de clases y terminó el semestre. Y como muchos de ustedes, no porque no quieran, sino por muchos motivos, ya no van a seguir con nosotros. A veces porque no hay cupo, a veces por tantas cosas. Entonces, por lo menos quiero que el semestre que estén con nosotros sean satisfechos del licenciado y de su servidor. Nulidad del contrato individual de trabajo. El licenciado César Landelino Franco dice que, por supuesto, en materia laboral es totalmente diferente. Ya habíamos hablado nosotros de un artículo que ya lo leímos y lo analizamos, que dice que, por ejemplo, que Raúl Augusto Moscoso firmó con Cristina Vázquez un contrato de trabajo. Pero resulta que por Cristina o por Raúl nunca se ejecutó el trabajo. Responsabilidad del patrono o responsabilidad del trabajo. Pero ahí lo que quedamos es de que ahí sí es nulo ese contrato, porque nunca se inició la relación laboral. Entonces ahí lo que va a parecer que si era responsabilidad de Cristina, Raúl tiene el derecho de demandarla por daños y perjuicios. Solo como es contrato de trabajo, no es derecho común, tiene la obligación Raúl de acudir a un juzgado de trabajo, pero le va a aplicar los principios del derecho civil en daños y perjuicios, y si no a la inversa. Eso. Entonces, es el primer caso, lo primero que se da. Las otras circunstancias que vamos a encontrar con la nulidad son en el artículos 12 y 106 de la Constitución. ¿Qué es lo que se refieren concretamente? Lo que se refieren es a decir de que si alguna cláusula, alguna estipulación violenta derechos de las garantías mínimas de la clase trabajadora, expulsemos del contrato y de todos modos, aunque el patrono no lo haga, no lo quiera hacer, se va a quedar la norma como dice la disposición legal, ¿sí? Por ejemplo, que decida de que, por ejemplo, que Cristina se le va a pagar menos del salario mínimo. Cristina, esa cláusula es nula. Y si no la quiere corregir el patrono, todos ya la relación laboral la tenés con el patrono y tiene la obligación de hacerte el ajuste y pagarte el salario mínimo. Entonces, dice, por regla general no procederán a efectos retroactivos en perjuicio del trabajador. Esa sí es una norma, ¿ven? La nulidad jamás va a perjudicar con efectos retroactivos al trabajador. Lo que sí puede es beneficiarlo. Entonces, por ejemplo, consultando el César Landelino Franco, el doctor César Landelino Franco, consultando a Mario de la Cueva, hace esas observaciones y considera que encuentra estos efectos. La nulidad no necesita en materia laboral ser declarada ni reconocida por autoridad. El trabajador tiene todo el tiempo necesario y tiene el camino para poder hacer valer su derecho. Pero no necesita que sea declarado.
que nosotros infringimos, que le estábamos dando 10 días de vacaciones a un trabajador, pero si son 15, lo establece la ley, entonces no necesitamos que un juez diga, sí señores, aquí se violentó una garantía de derechos mínimos del trabajador. No señor, no necesito declaración para decir que un documento es nulo. La nulidad de una cláusula no produce en todo el contrato, solo la expulsamos. Sí, solo la expulsamos del ordenamiento jurídico. La nulidad no produce. La nulidad actúa retroactivamente a favor del trabajador. Y luego pues habla de la prescripción, pero eso no nos interesa. Otros tratadistas pues nos pueden confundir hablando de la anulación del contrato, que eso no va a perjudicar la parte de la subordinación. El empresario no puede prevalecerse la nulidad del contrato para escapar de sanciones penales o cualquier otro tipo de sanciones. Tampoco va a afectar la seguridad social, la validez o invalidez de un contrato de trabajo. Tampoco le va a afectar que el tiempo que usted trabajó, no importa que quede nulo el contrato, de todos modos eso se lo tienen que cancelar, los famosos salarios caídos. Entonces, dice, estas apreciaciones son muy importantes porque confirman que en todo caso la nulidad de un contrato de trabajo no puede hacer inexistente la relación de trabajo, atendida como una prestación misma de los servicios. También vamos a encontrar entonces ya la clasificación en Guatemala. Dice, bueno, la doctrina puede decir que hay expresas, explícitas, total, parcial, absoluta, relativa, nulidad de actos y de estipulaciones, nulidad de estipulaciones y nulidad de las cláusulas que interrumpen de la interrupción de la relación laboral. En Guatemala, pues definitivamente solo hay expresas, no hay explícitas, no hay unas que se sobreentiendan. Y ahí está el artículo 12. Total o parcial. Pues se trata de esta idea que en Guatemala únicamente puede haber total y no parcial. Como les digo, este es doctrinariamente. Yo difiero un poco porque yo lo que veo es de que, señores, no puede haber nulidad parcial, estoy de acuerdo. Pero si todo el contrato va bien, pero hay una cláusula nada más, pues esa la expulsamos. Todo contrato de trabajo va a ser revisado por una dependencia de la Dirección General de Trabajo. Si se violentaron garantías, nos lo van a devolver. Mayormente ahora que el contrato es electrónico, ya no es en físico. Usted ya no tiene que estar haciendo ese tipo de contrato. Nulidad absoluta y relativa. Para ellos en Guatemala solo es absoluta. Luego vamos a esto en el artículo 12, pero no lo vamos a leer. Dice, son nulas de pleno derecho y no obligan a los contratantes todos los actos y estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de sus derechos de los trabajadores. Igual el 106 habla exactamente de la misma circunstancia. Entonces, en el 82 también vamos a encontrar nosotros la nulidad en las cláusulas de interrupción de la relación laboral. O sea, no podemos permitir de que se interrumpa la relación laboral. Ustedes saben que la única manera de interrumpir es que usted esté 2 meses, que haya terminado un contrato de trabajo y esté 2 meses fuera de la empresa. De lo contrario, nunca se va a interrumpir la prescripción y la relación laboral es continua. Entonces, esta cláusula es importante. Se declara nula de pleno derecho la cláusula del contrato que tienda a interrumpir la continuidad de los servicios prestados o por prestarse. O sea, no podemos indicar nosotros que vamos a ver, Roberto, vamos a hacer un contrato y te voy a poner que de aquí que el contrato termina el 31 de diciembre del 2022. Pero ¿sabes qué? Ahí te voy a cancelar todas tus prestaciones y vamos a poner aquí una vez que a partir del 1 de enero del 2023 tú continúas con un nuevo contrato. Eso no lo permite la ley. No interrupción de la relación laboral. Por más que yo quiera justificar como patrono, la ley no me lo va a permitir. El día que Roberto Alexander se vaya de mi empresa, yo tengo la opción de todas las prestaciones laborales, aunque se las hubiese cancelado. Porque no permite ese tipo de cláusulas la ley laboral. Incumplimiento del contrato individual de trabajo. Artículo 24. La falta de cumplimiento del contrato individual de trabajo o de la relación de trabajo solo obliga a los que incurren a la responsabilidad económica respectiva. Por eso es lo que establece este artículo. O sea,
a las prestaciones que determina este código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo o de previsión social, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción contra las personas. Artículo 34 del Código de Trabajo. Este artículo fue uno de los que analizamos cuando vimos el decreto 10-2022 del marino mercante. Pero vean, aprovecharon lo del marino mercante y reformaron el artículo 34. Ya le hemos dado lectura. Hablamos, por ejemplo, que en la contratación de los guatemaltecos que trabajan en el extranjero hay ciertas cláusulas que hay que incorporarlas al contenido del artículo 29 del Código de Trabajo, donde están todos los requisitos que debe cumplir un contrato de trabajo. Adicionalmente, tenemos que incorporarle lo que dice el decreto 10-2022 y lo que señala el artículo 24. Igual está en el contenido del contrato, en las obligaciones del patrón y trabajador, está, y en qué casos, vamos a ver, no se puede autorizar. Esto, como ya lo vimos de la contratación, se recuerdan que aquí no se les llama trabajador, sino gente, llamar a los trabajadores. Su contenido, que además de lo que establece el contrato de trabajo, debe de incorporarse este contenido que está contenido en el artículo número 8 del decreto 10-2022. También obligaciones adicionales a las que tienen todas las disposiciones legales. En el artículo número 5 de este decreto hay obligaciones adicionales para el trabajador. Igual para el patrono, tiene otras adicionales. Se recuerdan que aquí hay un seguro de desempleo que no lo tiene como regla general. Entonces, al contrato de trabajo debemos de incorporarle también, cuando sea un trabajador guatemalteco que va a laborar en el extranjero, o bien un marino mercante que también es un guatemalteco en el extranjero. Tenemos que aplicar, además de lo que dice la ley, los requisitos, incorporarle todos estos derechos y obligaciones. Casos en que no se autoriza la contratación de guatemaltecos para trabajar en el extranjero. Artículo 35. Quiero que le pongamos mucho ojo, porque acuérdense que muchas veces yo le pregunto a usted para que te interprete. Si recuerdan que no sé si en la variante usted venía una pregunta que decía que Cristina Vázquez gana 3.500. ¿Se puede o no se puede embargar el salario? Y entonces usted comenzó con el problema. Pero si era de interpretación, ¿cuánto es el salario mínimo en Guatemala? Y de comprobar con el 96 último párrafo, después del mínimo, le pueden embargar hasta un 35%. Pero era de interpretación. Pero ya cuando yo le anoté el 3.500, ya no se quiso interpretar, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a la pregunta directa. Por ejemplo, en este caso, ¿a quienes nunca el Ministerio de Trabajo y Previsión Social les va a autorizar que salgan del país a trabajar? A los trabajadores menores de edad. No nos confundamos. Dice menores de edad, o sea, menores de 18 años. Aquí no está hablando de 15 años, está hablando de 18 años o menos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo que Cristina tiene 17 años, ¿podrá o no podrá trabajar en el extranjero? No se lo van a autorizar, porque la norma, la número 1 dice, si los trabajadores son menores de edad, a ellos no se les autoriza ir a trabajar al extranjero. 2, a los que trabajemos en el extranjero, pero que tengamos obligaciones de alimentos, y si no lo garantizamos, tampoco nos autorizan ir a trabajar al extranjero, o por lo menos esa autorización que se requiere. También dice que si usted es tan buen trabajador que lo necesita la economía guatemalteca, ahí tampoco puede. Y luego pues habla de que si usted va a trabajar en el extranjero, sí allá. Por ejemplo, usted va a Canadá a trabajar, por ejemplo, los convenios que ustedes han visto, donde van trabajadores guatemaltecos a Canadá, a Estados Unidos, más que todos esos dos países, y si se dan cuenta, lo que dice la ley es de que tienen que tener mejores condiciones que las que tienen aquí. 2, no puede haber discriminación. Lo que le pagan a un obrero, a un campesino canadiense, eso mismo le tienen que pagar a un guatemalteco. Eso habla el artículo 35. El 36, dice que en el caso de los profesionales titulados, no, ni los técnicos, no les va a aplicar esta norma. ¿Sí? O sea, no les aplican las normas que hemos leído. Luego, este acuerdo gubernativo, tal vez alguien me lo escribe por ahí para que nos quede grabado. Este es un acuerdo gubernativo del presidente de la República, 528-2003. Este es al revés.
Ese es cuando un extranjero va a trabajar en Guatemala. Y hemos analizado que, por ejemplo, en una empresa, el 90% tienen que ser guatemaltecos y un 10% extranjeros. Hemos hablado del total del dinero, hemos hablado del presupuesto para los empleados. El 85% de ese presupuesto debe estar destinado a salarios de guatemaltecos y el resto lo pueden ellos contratar extranjeros. Entonces, esta es precisamente este acuerdo gubernativo 528-2003. Ah, sí, por supuesto, Amalili, por supuesto. Pero yo te digo, en la medida de nuestras posibilidades, sabemos que tenemos legislación. Por ejemplo, lo que tú dices, ¿no sería bueno de repente hacerle ver en un congreso que den o en unas pláticas del Ministerio de Trabajo, levantar la mano y decir, no, mire, pero ustedes no han velado por esos derechos de los trabajadores? Porque mira, Amalili, yo me enteré por alguien que fue mi alumno, ¿viste? Imagínate esos viajes que él dice que eran las personas que viajaban a trabajar a Canadá, pero el encargado, quien los iba a localizar a su lugar, el lugar donde ellos vivían, oíme, le tenían que dar un porcentaje. Eso no se puede permitir, pues. Sí, imagínate, Nelson, eso no lo permite la ley, pero sin embargo, en la práctica saben ustedes que se da. Bueno, vamos entonces. En esta ley van a encontrar ustedes que es el reglamento de autorización para que los extranjeros trabajen en Guatemala. Primero, esta solicitud la tiene que llamar el empresario, el patrono, si necesita contratar personas extranjeras para que trabajen en Guatemala. Deben de cumplir una serie de requisitos. Aquí están los requisitos: fotocopia del pasaporte, está la fotocopia de la razón de su inscripción en registro o registros, un acta notarial o documento de legalización con firma, una certificación extendida por el contador de la empresa que lo va a contratar, una fotocopia de nombramiento del extranjero a contratar, una declaración jurada o acta notarial, una declaración expresa del solicitante que se obliga y la capacitación al personal guatemalteco. Ustedes saben que tienen la obligación, si es un técnico de los que no hay en Guatemala, tiene la obligación ese técnico exactamente de capacitar a los guatemaltecos para que en determinado momento lo puedan sustituir. Imaginémonos esto en cualquier tipo de empresa. Imaginemos, por ejemplo, las empresas que tienen vehículos aquí europeos o cualquier otro vehículo. Si van a contratar técnicos, tienen la obligación de preparar a técnicos guatemaltecos. Eso es uno de los requisitos que les van a exigir. Pero también resulta que tenemos extranjeros casados con guatemaltecas o extranjeras casadas con guatemaltecos o extranjeros con hijos guatemaltecos. Toda la ley les da un poquito de trato preferente y ya van a ser mínimos los requisitos que van a cumplir. Y esta ley también les habla de los refugiados, ¿sí? Aquí interviene exactamente el Alto Comisionado de Naciones Unidas en relación a los refugiados. Todo esto está estipulado en este reglamento que yo quiero que pues, nomás se lo pueda hacer llegar y va a ser sujeto a evaluación. Luego, después de eso, pues ya entramos a la clasificación de los contratos individuales de trabajo. Vamos, si ustedes se recuerdan, hemos leído del artículo 1 al 24. Entonces, nada más quiero que me lo confirmen. Todos esos han quedado grabados. Los contratos de trabajo pueden ser de dos formas las clasificaciones. Por su forma, pueden ser verbales y pueden ser estrictos. El artículo 27 del Código de Trabajo dice en qué casos puede ser verbal, pero dice puede, no debe, puede. También se puede hacer por escrito, no necesariamente tienen que ser verbales, pero puede, la ley lo permite. Y por supuesto, hay un artículo que nos señala acá que el contrato de trabajo se tiene que hacer exactamente por escrito. Y luego también tenemos la otra clasificación que es por su plazo, tiempo indefinido, plazo fijo y hora determinada. Quiero comentarles que por regla general en Guatemala, todos los contratos de trabajo deberían de ser por tiempo indefinido. La excepción es que sean a plazo fijo por obra determinada. Lo que sí estipula la ley es que usted
puede simular que es a plazo fijo, obra determinada, pero si la naturaleza de la empresa es permanente, entonces la ley dice que va a ser por tiempo indefinido. ¿Sí? Eso vamos a leer los artículos. Entonces vamos sobre el artículo 25, por favor. ¿Quién nos hace el favor de leerlo? Lo que está en pantalla. Artículo 25, Código de Trabajo. El contrato individual de trabajo puede ser: A, por tiempo indefinido, cuando no se especifica fecha para su terminación. B, a plazo fijo, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia como la conclusión de una obra que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo. En este segundo caso, se debe tomar en cuenta la actividad del trabajador en sí mismo como objeto del contrato y no el resultado de la obra. Y C, para obra determinada, cuando se ajusta globalmente o en forma alzada el precio de los servicios del trabajador desde que se inician las labores hasta que éstas concluyan, tomando en cuenta el resultado del trabajo, o sea, la obra realizada. Aunque el trabajador reciba anticipos a buena cuenta de los trabajos ejecutados o por ejecutarse el contrato individual de trabajo para obra determinada, siempre que se reúnan las condiciones que indica el párrafo anterior. Bueno, ahí estamos. Veamos hoy el artículo 26, la regla que todo contrato debería ser por tiempo indefinido. Por favor, Pamela. Con gusto, licenciado. Artículo 26, Código de Trabajo. Todo contrato individual de trabajo debe tenerse para celebrarlo con tiempo indefinido, salvo a prueba o estipulación ilícita y expresa en contrato. Deben tenerse siempre como contratos a plazo indefinido, aunque se hayan ajustado a plazo fijo o para obra determinada, los que se celebren en una empresa cuyas actividades sean de naturaleza permanente o continua, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que les dio origen. En consecuencia, los contratos a plazo fijo y para obra determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar. Regla general, todos deberían de ser por tiempo indefinido. La excepción, plazo fijo, obra determinada. Pero vean, siempre que la naturaleza de esos trabajos a plazo fijo, obra determinada, sea la naturaleza sea accidental o temporal. Pero si la empresa es permanente, todo contrato debe ser por tiempo indefinido. El artículo 33 no lo vamos a analizar, que lo hemos analizado en otras ocasiones. ¿Qué es lo que dice este artículo? Lo que establece este artículo, que es entre el lugar habitual de su residencia y el lugar donde usted va a trabajar, si hay más de 15 kilómetros, el patrón está obligado a pagarle precisamente los gastos razonables de transporte, sus pasajes. Claro, y la otra circunstancia es cuando es un poco más extenso, tendrá que pagarle a usted, o dependiendo el tiempo, el plazo del contrato, o a su familia el traslado del lugar donde usted va a estar hasta el final. Y se recuerda que hablamos del último párrafo, que la relación laboral se inicia al iniciar el viaje de ida. Esa es una clave. No lo vamos a hacer, que lo vamos a analizar en otra clase. Entonces, por favor, este sí lo lee porque este es importantísimo, importantísimo. Si usted trabaja en recursos humanos, este artículo no se le va a olvidar, porque se van a dar cuenta que el artículo 29 habla del lugar donde usted va a prestar su trabajo y donde vive habitualmente. Y si usted en recursos humanos, por ejemplo, Otto Schumann dice, bueno, señores, yo firmé mi contrato y hay más de 15 kilómetros. Entonces, ¿qué va a provocar eso? Va a provocar que el día que Otto quiere lo va a demandar para que ustedes efectivamente le va a reclamar el pago de todos sus pasajes que no le cancelaron. Luego tenemos por su verbal y escrito, el artículo 27. El contrato individual de trabajo puede ser verbal cuando se refiera trabajo agrícola o ganadero, trabajo doméstico, trabajo en casa particular, trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días.
Prestación de obra determinada que no exceda de 60 días. En estos casos el contrato puede ser verbal. Eso significa que si Pamela el día de mañana tiene una finca y contrata, no la pueden sancionar porque la ley le permite también hacer los contratos verbales. Artículo 27 del Código de Trabajo. Pero lo más valioso de esto es que Pamela está bien, pero no hizo contrato, es verbal. Pero Pamela tenía la obligación del último párrafo. En todos estos casos, o sea, estamos hablando en la contratación verbal, queda el patrón obligado a suministrar al trabajador, en el momento que se celebre el contrato, fue verbal, una tarjeta o constancia. Únicamente debe contener fecha en que inició la relación laboral y el salario estipulado. 2. Eso va a ser cuando ingrese. Le vas a dar una constancia, una tarjeta donde usted está iniciando el día de hoy y su salario va a ser tal. Pero cuando él se vaya, cuando él termine, tenés la obligación de darle precisamente el vencimiento de cada periodo de pago, perdón, al vencimiento del periodo de cada periodo de pago, le tenés que indicar el número de días y jornadas trabajadas y las tareas a realizar. A pesar de que es verbal, siempre va a haber algo por escrito para no perjudicar los derechos de la clase trabajadora. ¿Qué quiero decirles que este último párrafo? Tampoco quienes son asesores en fincas y otras circunstancias hacen caso omiso cuando es una obligación del patrono, porque el artículo 27 te permite contrato verbal, pero debes de cumplir con el último párrafo del 27. Escrito. Bueno, ya con la reforma que se tiene de electrónico ya está pasando a la historia, pero todavía está en el ordenamiento jurídico. En los demás casos, regla general, el contrato individual de trabajo debe extenderse en 3 ejemplares. 1, que debe recoger cada parte en el acto de celebrarse el contrato. Y otro que el patrono queda obligado, es una obligación, a hacer llegar a la Dirección General de Trabajo directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana, dentro de los 15 días posteriores a la celebración, modificación o novación. Es una obligación hacerlo llegar. Artículo 30, no lo vamos a ver, que hay otras obligaciones. ¿Qué es el 30? Cuando dice que no hay contrato de trabajo y era una obligación hacerlo por escrito, dice que todo lo que diga el trabajador se va a tener como cierto. Pero puede ser que no se hizo contrato, o se hizo, pero faltó una cláusula, era incompleto. Dice que esas causas de no tenerlo o que sea incompleto es una causa imputable al patrono. Por lo tanto, todo lo que diga el trabajador se tendrá como cierto. No hay pena, Abner, no hay pena. Te tendrá como cierto. Salvo por el contrario. Entonces, cuando uno dice uno, ¿y qué es eso de salvo por el contrario? Lo que está indicando es que resulta que Corina y Pamela, Pamela es el patrono y Corina no se recordaba y sí había firmado contrato. Entonces, para nadie, prueba en contrario, aquí no. Lo que dice Corina no es cierto. Aquí está el contrato, ya lo firmó, yo lo firmé. Ese era prueba en contrario. Pero si Pamela no tiene el contrato, todo lo que diga Corina se va a tener como cierto. ¿Qué obligación tenés, Corina? Las 3 que te manda la Corte Constitucional como jurisprudencia. Probar que tuviste relación laboral con Pamela. 2, probar que tu tiempo extraordinario que no te lo pagó, pero te tocó pagarlo a ti. Y por último, las ventajas económicas. Que eso lo vamos a ver, que está en el artículo 90, pues usted se quiere adelantar a leer. Formalidades para la celebración, artículo 29. Por favor, Pamela. Vean, aquí van a encontrar ustedes, inclusive en el H van a encontrar casi lo que dice el convenio número 95 de la OIT relacionada al salario, donde aquí vamos a hablar de que si usted trabaja como vendedor, tiene la obligación el patrono de incluir la comisión. Si usted va a trabajar por participación, aquí lo tiene que decir su contrato de trabajo. Cualquier beneficio, eso también lo dice un convenio ratificado por Guatemala. Entonces, ¿qué pasa si a Adrián Ortiz lo van a contratar de mesero? ¿Será que la propina no es un beneficio? Claro. Yo le garantizo que a la mayoría que son meseros le dicen, te voy a pagar el mínimo más las propinas.
de los comensales. El atractivo muchas veces, no sé si han tenido la oportunidad de dialogar o platicar con un mesero. El salario no es el problema, el salario no es el atractivo, porque es el mínimo. Alguien hasta menos del mínimo tiene. ¿Qué le dijeron? Lo emocionante de trabajar de mesero. Se miran plateados. Heidi, ¿tenés encendido tu micrófono? Perdón, licenciado. Vamos, Pamela, artículo 29. La orden, licenciado. El contrato escrito de trabajo debe contener a. Los nombres, apellidos, edad, sexo, estado civil, nacionalidad y vecindad de los contratantes. B. La fecha de la iniciación de la relación de trabajo. C. La indicación de los servicios que el trabajador se obliga a prestar o la naturaleza de la obra a ejecutar, especificando en lo posible las características y las condiciones de trabajo. D. El lugar o lugares donde deben prestarse los servicios o ejecutarse la obra. E. La designación precisa del lugar donde viva el trabajador cuando se le contrata para prestar sus servicios o ejecutar una obra en lugar distinto de aquel donde viva habitualmente. F. La duración del contrato o la expresión de ser por tiempo indefinido o para la ejecución de la obra determinada. G. El tiempo de jornada de trabajo y las horas en que debe prestarse. H. El salario, beneficio, comisión o participación que debe recibir el trabajador si se debe calcular por unidad de tiempo, por unidad de obra o de alguna otra manera, y la forma, periodo y lugar de pago. En los casos en que se estipule que el salario se ha de pagar por unidad de obra, se debe hacer constar la cantidad y calidad de material, las herramientas y útiles que el patrono convenga en proporcionar y el estado de conservación de los mismos, así como el tiempo que el trabajador pueda tenerlos a su disposición. El patrono no puede exigir del trabajador cantidad alguna por concepto de desgaste normal o destrucción accidental de las herramientas como consecuencia de su uso en el trabajo. H. Las demás estipulaciones legales en que convengan las partes. J. El lugar y la fecha de celebración del contrato. Y K. Las firmas de los contratantes o la impresión digital de los que no sepan o no puedan firmar o el número de sus cédulas de vecindad. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe imprimir modelos de contratos para cada una de las categorías de trabajo a fin de facilitar el cumplimiento de esta disposición. Esta norma es importantísima, es su base para elaborar un contrato de trabajo, son los requisitos mínimos. Y saben que ahora ya no es documento, ya no es papel, ahora todo es electrónico, ¿sí? Hay una ley especial, hay un acuerdo ministerial donde dejó de ser papel, ahora es electrónico. Lo vamos a ver, pero estos requisitos los debe contener. ¿Se dieron cuenta? Habla aquí dónde va a ejecutar el trabajo y dónde vive usted habitualmente. Y esta parte, salario, beneficio, comisión o participación. Me gustaría que de repente viera usted contratos de gente que son vendedores, de gente que son meseros. Se supone que deberían de tener un beneficio extra al salario. No le garantizo que la mayoría de contratos no lo tiene. El artículo 31, pues ya le hemos dado lectura en otras ocasiones, que es la capacidad, un menor de 15 años puede firmar su contrato de trabajo y recibir su salario. Pero no lo vamos a leer porque ya lo leímos. Para mí, la autorización para que un menor de 15 años trabaje, artículo 32 y 150 del Código de Trabajo, ya no funciona. Primero porque Guatemala es parte de un convenio, las peores formas de trabajo infantil. 2, ya tenemos nosotros. Ángela, ahorita te voy a dar el tiempo. 2, hay delitos si yo contrato menores de 15 años. Hay delito. 156 bis del Código de Trabajo. Estos dos artículos tienen que ser expulsados ya del ordenamiento jurídico. Y quiero terminar con este que es el instructivo para la presentación
y registro en forma electrónica de los contratos individuales de trabajo. Acuerdo ministerial número 324-2019. Desde el 2019 que esté este acuerdo ministerial, dejó de hacerse en papel un contrato de trabajo. Tiene que ser en forma electrónica. Y para eso le voy a pedir favor, vamos a ver. ¿Estás por ahí, Corina? Corina Velázquez. ¿Puedes leerme el artículo 3 de lo que está en pantalla? ¿Quién se lo va a leer, licenciado? Dejemos el tiempo a Corina, pero ¿tenés apagado tu micrófono, Corina? Entonces no hay pena, no hay pena. Para que descanse Pamela, ¿quién más nos ayuda? ¿Estás por ahí, Cristi o Wendy? ¿Qué artículo dijo Lick? Lo que está en pantalla. Vean, pues, aquí estamos hablando este acuerdo ministerial que creó de que ya dejó de ser en papel el contrato de trabajo, ahora va a ser en forma electrónica. Puede ser que usted lo firme todavía físicamente, pero lo tiene que escanear y enviarlo. O si no, se tiene que ir ya a la firma digital. Estos son. Pero veamos la obligatoriedad, lo que yo les he venido diciendo, ya no lo pueden hacer en papel. Tiene que ser en forma electrónica. Ni siquiera se los van a recibir. Artículo 3 de lo que está en pantalla, Cristi. Ok, artículo 3, obligatoriedad. A partir de la vigencia del presente instructivo, la Dirección General de Trabajo, a través del Departamento de Registro Laboral, se abstendrá de recibir contratos individuales de trabajo en forma física, es decir, impresos en papel en todas las delegaciones departamentales, siendo única y exclusivamente su presentación de forma digital, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el presente instructivo. La Dirección del Sistema de Información, DISI, deberá formar las consideraciones pertinentes para la digitalización de los contratos individuales de trabajo. Artículo 4. Léetelo completo, por favor. Artículo 4. Proceso de registro. Todo empleador que desee registrar un contrato individual de trabajo deberá hacerlo a través del portal web del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debiéndose registrar, consignar los datos y adjuntar los documentos solicitados. Luego de obtener el acceso al registro electrónico de contratos, todo empleador podrá utilizar cualquiera de las siguientes modalidades. La literal también, ¿verdad? Sí. A. Contrato individual de trabajo firmado por las partes en forma física. El empleador deberá completar los campos correspondientes que para tal efecto indique el sistema con el objeto final de subir el sistema una copia escaneada del contrato individual de trabajo. Firmador por las partes en formato de documento portátil PDF por sus siglas en inglés. Contrato individual de trabajo firmado por las partes en forma digital de sistema a sistema. En todos aquellos casos en que el empleador y trabajador convengan de común acuerdo, podrán suscribir y firmar el contrato respectivo en forma digital. Para ello, el empleador podrá suscribir el contrato individual de trabajo en su propio sistema interno, ya que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Dirección de Sistemas de Información, DISI, brindará un token de acceso y al sistema electrónico de contratos individuales de trabajo para facilitar la recepción y registro de los mismos. Para los efectos del cumplimiento de la literal anterior, los empleadores que opten por dicho procedimiento deberán contar con la correspondiente firma electrónica avanzada y además con los sistemas y programas adecuados para brindar la mayor certeza jurídica posible, adecuándose en lo que fuere aplicable a lo que para el efecto establece la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, Decreto número 47 de 2008 del Congreso de la República de Guatemala. En ambos casos, la Dirección General de Trabajo, a través del Departamento de Registro Laboral, enviará inmediatamente una constancia en la que indicará que el contrato ha sido recibido.
por lo que en un plazo no mayor de 3 días hábiles, el empleador deberá investigar al portal web del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en donde encontrará el contrato individual de trabajo debidamente registrado. Tanto la constancia de recepción y registro de contrato llevará un código de barras de respuesta rápida, QR, para darle certeza y seguridad al documento. Vean, pues, esas son las formas. Primero, darlo en papel. Segundo, que hay 2 formas de poderlo hacer. Qué bueno que dejaron el ABA, para quienes la tecnología nos llegó tarde, pero todavía lo podemos hacer y escanearlo, pero se va a volver digital. Ahora veamos la calificación. Artículo número 5. Wendy. No, pero es Cristina. Ok. Artículo 5, calificación. El Departamento de Registro Laboral se encuentra legalmente facultado para realizar la calificación de los contratos individuales de trabajo, velando únicamente porque dichos contratos cumplan los requisitos legales esenciales y que los mismos se ajusten a la Ley de Trabajo y Previsión Social. En caso que el Departamento de Registro Laboral determine la infracción a las leyes laborales o a la omisión de requisitos legales constitutivos de faltas laborales, registrará el contrato individual de trabajo, dado aviso a la Inspección General de Trabajo con las observaciones pertinentes acerca de la posible infracción u omisión para los efectos que en derecho correspondan. Bueno, ya lo que sí en el 6 pues ya es la implementación y los recursos que necesitan. Pero si se dan cuenta, hay calificación, hay que entrar a la página del ministerio y ahora actualmente ya es digital. Desapareció el documento. Y el último tema que vamos a ver nada más unos par de artículos. La suspensión de los contratos de trabajo. Ya vimos nosotros lo que son los sujetos del derecho individual del trabajo. Ya vimos el contrato de trabajo y sus condiciones de trabajo. Ya vimos los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores. Ya vimos la clasificación individual de los contratos de trabajo. Hoy nos toca ver exactamente la suspensión. En el artículo 65 quiero que todos tengan su código, porque la mayoría de códigos tiene un error que definitivamente eso se lo voy a preguntar en el examen. Vamos a leer la definición. En el 65 encontramos una definición y una clasificación. Dice así, artículo 65 del Código de Trabajo. Hay suspensión de los contratos de trabajo cuando patrono o trabajador, o bien patrono y trabajadores, en el caso de la huelga y el paro, que forman la relación laboral dejan, son varios, de cumplir parcial o totalmente durante un tiempo algunas de sus respectivas obligaciones fundamentales. ¿Cuáles son las obligaciones fundamentales? El trabajador, la prestación del servicio. Patrono, el pago del salario. Sin que ello terminen los contratos ni se extingan los derechos y obligaciones que emanen de los mismos. No le ponemos fin a un contrato de trabajo. Conservamos nuestros derechos y obligaciones que nos otorga la ley. Entonces su clasificación puede ser individual parcial, individual total, colectiva parcial, colectiva total. Veamos la primera, individual parcial, cuando afecta una relación de trabajo y una de las partes deja de cumplir con sus obligaciones fundamentales. Pongamos un ejemplo. Cristina de vacaciones. No está cumpliendo con la obligación fundamental de ir a trabajar. No está prestando el servicio porque está de vacaciones. Pero sin embargo el patrón no te paga. ¿Sí? Esa es la clásica. Veamos una total, una individual total. Cuando afecta una relación de trabajo, solo una relación de trabajo, y las dos partes dejan de cumplir sus obligaciones. Resulta que Cristina va con Corina, le dice, Corina, usted es el patrono. Cristina le dice, necesito que me dé un mes de licencia sin goce de salario. Corina le dice, con mucho gusto. Si se dan cuenta, ni Cristina va a prestar el servicio, ni Corina le va a pagar el salario. Ambas suspendieron la obligación fundamental. Ni una paga el salario, ni otra presta el servicio.
¿Por qué? Porque es una licencia con goce de salario. Estamos bien ahí. Esta es la que yo quiero que revise su código. En esta quiero que por favor me tenga toda la paciencia, y el que no tenga el código ya tiene un punto menos o dos, no sé, tal vez le ponga solo 20 preguntas, porque la mayoría, el 90% de códigos tienen un error. Colectiva parcial. ¿Qué es la parcial? Cuando una de las partes deja de cumplir. La total, cuando ambas partes dejan de cumplir. Vean lo que dice. Colectiva parcial. Cuando por una misma causa se afecta la mayoría o la totalidad de las relaciones de trabajo. Aquí está hablando de la huelga, está hablando del paro. Cuando por una causa se afecta la mayoría, ya solo era un contrato de trabajo, solo una relación laboral, en la individual. En la colectiva dice cuando afecta a la mayoría o totalidad de las relaciones de trabajo vigentes en una empresa o lugar de trabajo. Mire su código y quiero que lo lea conmigo. Dice su código, el suyo, el mío, dice, bueno, no es que es algo que, pues, por supuesto, lo tuve que aprender leyendo códigos. Y me detuve y dije, ¿de aquí qué pasó? Dice, el patrono o sus trabajadores. En el mío dice o, significa que la colectiva parcial o sea el patrono o bien los trabajadores. Uno de los dos dejan de cumplir con sus obligaciones fundamentales. Pero vea la colectiva total. Cuando por una misma causa se afectan a la mayoría o la totalidad de relaciones laborales vigentes en una empresa o lugar de trabajo, el patrono y sus trabajadores, ambos dejan, los trabajadores y el patrono dejan de cumplir con sus obligaciones. Colectiva total. Quiero ver qué dice su código. Corina, ¿tenés tu código a la mano? ¿O quién lo tiene a la mano ahí? Yo, licenciado. Heidi, por favor, léete la colectiva parcial despacio, por favor. Sí, por favor, Pamela. Quítale el i y ponerle el o, pero vamos a ver qué dice el de Heidi. Cuando por una misma causa se afectan la mayoría o la totalidad de las relaciones de trabajo vigentes en una empresa o lugar de trabajo y el patrono y sus trabajadores dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. Heidi. Si ves la parcial, tiene que ser solo una. ¿Sí? Por eso dice patrono o sus trabajadores. O sea patrono o sea sus trabajadores, pero no los dos. En la total, sí los dos. Entonces yo quiero que corrijan. La mayoría de códigos dice I. Estoy hablando colectiva parcial, inciso C. Su código dice patrono y sus trabajadores. Me quita eso y me deja patrono o sus trabajadores, por favor. Es un error para ustedes que se le fue a la mayoría de códigos en el momento de la traducción, en el momento de trasladarlos. ¿Sí? Ya después de eso vamos a pasar. Vean qué interesante. En esto de las suspensiones, el código nota cuáles son. Miren qué importante esto. Artículo 66. Causas de suspensión individual parcial. ¿Cuál es la parcial? Solo una deja de cumplir. Son causas de suspensión parcial de los contratos de trabajo. Estamos hablando de la individual, que es únicamente una relación laboral, un trabajador y el patrón. Las licencias, los descansos y vacaciones remunerados que impongan la ley o los que concede el patrono con goce de salario. En esos casos usted no tiene problema. Usted trabajador dejó de laborar, pero el patrono sí le va a pagar su salario. Uno incumplió y el otro sigue incumpliendo. Suspensión de los contratos de trabajo. Las enfermedades, los riesgos profesionales, los descansos pre y post y los demás riesgos sociales o análogos que produzcan incapacidad temporal o comprobada para desempeñar un trabajo. Clásico a usted. Por enfermedad estoy suspendido. En el caso de la mujer trabajadora en el pre y en el post está suspendida, pero el patrón le sigue pagando su salario. Solo una de las partes deja de incumplir. Uno cumple, el otro no. La obligación del trabajo sin goce de salario adicional. ¿En qué casos que impone la ley?
Artículo 63, inciso B. Corina trabajadora. Fíjate, Corina, que hay un siniestro, hay un riesgo donde puede afectar a las personas, los bienes del patrono, de tus compañeros. Corina, tú salís a las 4, en tu jornada de trabajo, tú terminaste sus 8 horas. Pero si hay un siniestro, si hay un riesgo, Corina, te tenés que quedar, te lo ordena la ley. Y no te van a pagar absolutamente. Si te quedas 3, 4, 5 horas colaborando con ese siniestro, con ese riesgo, no te van a pagar tiempo extraordinario. Entonces, aquí que Corina se quedó trabajando en la empresa por esa circunstancia y no vas a recibir ninguna retribución. Entonces, ahí Corina es la que está sacrificando. Y también creo que en el 121, donde habla que si nosotros realizamos mal el trabajo o tenemos una inactividad en el trabajo producida por nosotros, debemos de quedarnos para cumplir con nuestras obligaciones y ese tiempo no nos van a pagar absolutamente nada. No, Corina, lo único que vamos a corregir es en la colectiva parcial, que en vez de I la vamos a poner O. Bueno, entonces estamos en esto. Alguien que me mire el 63C y alguien que me mire el 21. Alguien que lo mire, por favor. ¿63, inciso C? Por favor. Restituir al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que se les faciliten para el trabajo. Eso he entendido que Espérate, Pamela. 63E. 63E. Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas o intereses del patrono o de algún compañero de trabajo estén en peligro sin derecho a remuneración adicional. Oye, en caso de riesgo te vas a quedar trabajando, Pamela, y no te van a pagar tiempo extraordinario. O sea, tú vas a trabajar sin recibir paga. Es una suspensión individual del trabajo. Miremos que es el 121. Ahorita voy. Artículo 121. El trabajo efectivo que se ejecute fuera de los límites de tiempo que determinan los artículos anteriores para la jornada ordinaria o que exceda del límite inferior que contractualmente se pacte constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada por lo menos en un 50% más de los salarios mínimos o de salarios superiores a estos que hayan estipulado las partes. No se consideran horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar los errores imputables solo a él cometidos durante la jornada ordinaria, ni las que sean consecuencia de su falta de actividad durante la jornada, siempre que esto último le sea imputable. Ahí está, Pamela. Te vas a quedar trabajando por tu responsabilidad y no te van a pagar nada. Entonces, el patrono no te va a pagar, pero tú vas a estar trabajando, vas a estar prestando el servicio. En esos dos casos, ¿va? El patrono no paga y nosotros estamos trabajando. En esas dos circunstancias, 63C y 121. Y para terminar, tenemos este caso, artículo 67. En los casos previstos en el inciso A y B, estamos hablando de las enfermedades y los descansos y las vacaciones. Del artículo anterior, el trabajador queda relevado de su obligación de ejecutar las labores convenidas y el patrón no queda obligado a pagar el salario que corresponda. Estamos claritos en eso. En los casos del inciso B de enfermedad, el artículo anterior, si el trabajador está protegido por los beneficios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social correlativos a los riesgos sociales que en dicho inciso se enumeran, el patrono debe pagar únicamente las cuotas que ordenen los reglamentos emitidos por el instituto. Si se dan cuenta, usted que ha estado suspendido, aparentemente una parte la paga el Seguro Social y otra parte la haría de pagar el patrón. Hay un artículo por ahí donde el patrono se basa y no le hace el ajuste para que usted gane por lo menos el mínimo y el ICS únicamente le paga un porcentaje.
Bueno, lo interesante aquí es que es una suspensión y no una terminación del contrato de trabajo. En los casos previstos en el inciso B, seguimos con la enfermedad del artículo anterior, si el trabajador no está protegido por los beneficios correlativos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que menciona el párrafo precedente, o si la responsabilidad del patrono no está fijada de otra forma por las disposiciones legales, la única obligación, y no para el IX, la única obligación que tiene este último es dar licencia al trabajador hasta su total restablecimiento. Aquí está, Corina, tu licencia hasta que te recuperes, siempre que la recuperación se produzca dentro del plazo indicado y de acuerdo a las reglas siguientes. Interesante, miren. A. Después de un trabajo continuo mayor de 2 meses y menor de 6 meses, se le debe pagar un salario durante 1 mes. Después de un trabajo continuo de 6 o más meses, pero menor de 9, le debe pagar un salario, debe pagar medio salario durante 2 meses. Después de un trabajo continuo de 9 o más meses, le debe pagar medio salario durante 3 meses. A las prestaciones que ordenan los 3 incisos anteriores le aplican las reglas contenidas en los incisos A, B, C y D del artículo 82. Quiero que lo lea ahí en la comunidad de su casa. Si transcurridos los plazos que determina este artículo, en que el patrono está obligado a pagar medio salario, persistiera la causa que de origen sigue la enfermedad a la suspensión, debe estarse a lo que dispone el artículo siguiente. Entonces, la suspensión individual parcial se comienza en total. ¿Por qué en total? Porque el patrón ni le va a pagar el salario ni usted va a prestar el servicio. Si se excede de lo que dice este artículo 67. Es entendido, mucho ojo ahí. El día que usted quiera su fundamento legal para los interinatos, vamos a poner el ejemplo, ¿sí? Raúl Antonio es el patrón. Corina trabaja, pero está suspendida. Pero Raúl Augusto, necesita que alguien ejecute el trabajo de Corina. Entonces viene y contrata a Pamela. Pamela llega como interina. Escuchen, Raúl Augusto, cuando regrese Corina al trabajo, puede despedir a Pamela sin responsabilidad de su parte. O sea, Pamela no le puedes exigir que quede seguir trabajando en la empresa, porque de antemano te dijeron que ibas a cubrir un interinato. Ojo, eso hay que hacerlo que ver en el contrato de trabajo, Raúl Augusto, si sos el patrón. Por eso dice, es entendido que en todos estos casos el patrono, durante la suspensión del contrato de trabajo, puede colocar interinamente a otro trabajador y despedir a este, o sea, nuevo, sin responsabilidad de su parte, cuando regrese el titular del puesto. O sea, de antemano ese contrato va a ser por tiempo, y únicamente ser un interinato. Ya no estamos hablando de tiempo, la ley no habla de tiempo, no habla de 1 mes ni 2 meses. Es la base legal de los interinatos, por favor. Lo que ¿verdad? Ahorita lo voy a leer. Solo quiero que miremos esto, vean pues, ¿cuál es la suspensión individual total? Las licencias o descansos sin goce de salario que acuerdan patronos y trabajadores. Corina le dice a Pamela, yo necesito permiso, quiero licencia sin goce de salario. Pamela le dice con mucho gusto. Ni Pamela va a pagar salarios, ni Corina va a prestar el servicio. Pero eso será para la próxima clase. Ahora solo miremos estas algunas opiniones que fuimos a encontrar por acá. Bueno, vamos a ver pues. Dice aquí Jennifer. No, esa es otra cosa. Aquí estamos, dice su persona, y si la persona interesa un mejor trabajo, por favor, Andrés, ya me estás despidiendo a la trabajadora original, hombre. No, es que, oíme pues, Ángela, no puede despedir porque la ley dice que tiene derecho Corina a regresar a su trabajo, aunque la otra excelente trabajo.
Pero acuérdate que Corina estaba suspendida, no le pueden terminar su contrato de trabajo. Ella estaba suspendida, ¿sí? No se trata de eso, ¿eh? Sí, pero Corina, la realidad es que tendrían que regresarte a tu lugar de trabajo. Eso dice la ley. Pero Ángela, yo sé, es lo que tú me dices, es un caso real, un caso que tú lo viviste. Pero dime, pero ahora ya tenés una base legal. Ya sabes que de aquí en adelante, cuando se quede un abuso de esos, entonces va a decir, momento pueblo. Hay un artículo que no lo permite, ¿sí? El trabajador interino puede ser un trabajador de la misma empresa. No, acuérdate que ahí, Amy, lo que se da es un ascenso. El interino normalmente no vas a ser, mira, pues se utiliza mucho, varias instituciones, incluyendo el Estado, ¿no? Se ve el jefe y dicen, vamos a subir a Robert o Alexander, interinamente lo vamos a dejar un tiempo ahí. O sea, sí se puede, sí se puede. Y en la práctica, ¿sabes qué se da? Se da. El asunto es que cuando regrese el titular, la ley dice que él únicamente estaba suspendido. Entonces, sí, hay quienes eso es únicamente para cubrir vacaciones. Como falta que suspensión, en la suspensión el patrón no tiene derecho a nombrar a otra persona. Vamos a ver, solo déjenme ver aquí. Vamos a ver. Es que no. Me perdí. Sí, fíjate, Corina, que sí, también he visto eso. Que por cierto, te quiero decir que cuando leamos un poquito ahí sobre la estructura japonesa en el trabajo, qué interesante, Corina. De ellos creen que la formación profesional no son títulos universitarios. La formación profesional en una empresa debe ser que tú debes de conocer todo lo que hace tu empresa. Eso fortalece y le da productividad a la empresa, no títulos universitarios. Eso es lo que creen sistemas como el japonés, la famosa teoría Z que ellos llaman. Y fíjate que ahí sí está complicado, complicadísimo, ¿viste? Porque me estás hablando que alguien que está por contrato, bueno, habría que ver si es trabajador del contrato y es 029, no, acuérdate que ahí no hay relación laboral, sino es una prestación de servicios. Ahí habría que ver concretamente qué caso estás hablando. No se puede, Cristina. Olvídate, Cristina, ahí están violentando un derecho humano. Habría que ver si la empresa paga o no paga seguro social. Acuérdate que ahorita ya con un trabajador es obligación pagar seguro social. Ahí estamos. Bueno, jóvenes, el día de hoy lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos, si Dios quiere, le voy a decir más o menos cómo tenemos dividido. Usted va a tenerlo en... Pero, Robert, si no podemos llenarla, no tengas pena. Yo creo que con la clase de ustedes, que yo sé que Pamela está haciendo un gran esfuerzo, yo creo que el día que tengan las notas, yo les prometo que hacemos una clase solo para revisar los exámenes, y el que siempre existió, pues lo vamos a bendecir. Eso tengan ustedes la certeza y la seguridad. Lo único que les voy a pedir es que aún después del examen final, les voy a pedir que un día se conecten para que nosotros podamos verlo, ¿sí? Ahí estamos. ¿Y para cuándo los Chocolic? Allá mero, ahorita por la Semana Santa, si no salís, se fue. De repente ahorita si no salimos por Semana Santa, los que no salimos, los voy a invitar a ver si de repente nos reunimos en que sea en Chuco, nos vamos allá en mi pueblo a aventarnos al liceo.
porque hay unos riquísimos ustedes allá en Los Arcos, donde está la universidad, en la zona que es 14. Ay, son riquísimos, pero bueno. Estamos ahí, pues un fuerte abrazo y si Dios quiere nos vemos el día viernes. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Adiós, Heidi. Adiós, Robert. Gracias, licenciado, solo que no nos dejó la asistencia nuevamente. Pero no tengas pena, Jocelyn. Mira, no tenés idea, Jocelyn. Vamos a seguir platicando en el tema, ¿viste? Con mucho gusto, licenciado. Ya la mandé al grupo al grupo de WhatsApp, compañera. Jocelyn vi que... Sí, pero no lo deja llenar, dice que ya está fuera de tiempo. Así es, licenciado. Pero yo pienso que Jocelyn nos mandó una ley. Yo la leí por ahí que nos mandaste al grupo. Sí, así es. Ahorita está por actualizar, están trabajando en actualizar la ley. Exacto, hay que leerla. Yo les digo, todos somos abogados, pues. ¿Y qué va a pasar el día de mañana que llegue a su oficina alguien que lo están discriminando? Qué lindo sería que nosotros conociéramos la ley para poder apoyarlo y poder... Voy, lástima, les digo el tiempo, pero les quiero contar un caso laboral que voy a la oficina, interesante, de una persona que es médico. Yo quiero que tengamos todos esos elementos para dar una muy buena asesoría. Un fuerte abrazo y nos vemos el día viernes, si Dios nos lo permite. Feliz noche, Lic. Feliz noche, Lic. Adiós, te cuidas. Feliz noche, licenciado. Hoy sí, Lic. Feliz noche. Adiós, Brenda. Adiós, Jennifer. Adiós, Jenny. Feliz noche, licenciado. Adiós, Feliz noche, Lic. Adiós, Wendy. Buenas noches, licenciado. Adiós, Ángel. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Adiós, Jenny, te cuidas. Adiós, Berta. Feliz descanso. Adiós, José. Gracias, José. Buenas noches. Adiós, Glenda.